Bien, vamos a comenzar con Alexandro Sacco, ¿no? ¿Qué opina de este posible replanteamiento de la ley de alimentación saludable? ¿Se debería replantear o no? No habíamos oído de ninguna propuesta de replanteamiento. En todo caso, quisiera contextualizar el asunto. En el año 2011, la Organización de Naciones Unidas convoca una conferencia donde se reúnen los jefes de Estado de alrededor de 70 países del mundo y sus representantes, porque Naciones Unidas, a través de una serie de investigaciones, estudios que se han desarrollado a lo largo del tiempo, establece claramente a través de la OMS que el problema de la adecuada alimentación influye directamente en el cambio del perfil epidemiológico. Es decir, antes la gente se moría de enfermedades transmisibles, contagiosas, pero ahora, dadas las maneras, los nuevos modos de vida, la gente se muere de enfermedades no transmisibles, es decir, enfermedades que no se contagian. Y estas enfermedades son producidas por una serie de factores, el sedentarismo, el consumo del tabaco, etcétera, pero también la ingesta de la alimentación procesada, ultraprocesada, y todo lo que se conoce en el lenguaje común como alimentación chatarra, comida chatarra. Ese es el contexto general. Posteriormente, en Rusia, a los meses, se desarrolla una conferencia de todos los ministros de salud del mundo y se establece un plan de acción para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles, que tiene uno de los componentes justamente la posibilidad de regular el consumo y la publicidad también de esta comida. Y en el caso peruano, esto se traduce a través de una ley de promoción de la alimentación saludable de niños y niñas, que no solamente abarca el tema de la publicidad, es una ley más amplia que promueve la actividad física, que promueve observatorios de estos alimentos, que promueve también criterios para la publicidad, y que también establece parámetros que son parámetros adoptados por la Organización Mundial de la Salud a través de los canales que esta tiene para el desarrollo de estos temas, y que el Estado peruano, como es miembro de la Organización Mundial de la Salud, está en la obligación de acatar las políticas públicas de salud. Es decir, este es un tema de salud. Siempre hay que ver, cuando hay de alguna manera tensiones o debates, qué es lo que está antes y qué es lo que está después. Claro, en algún momento Foro Salud se ha pronunciado y ha mencionado que la salud está por encima, así lo ha dicho, por encima de los caprichos empresariales. ¿Por qué ha dicho esto Foro Salud? Porque nosotros creemos que en esa gradación de derechos hay algunos que son fundamentales. El derecho a la salud es un derecho fundamental, no porque lo diga Foro Salud, sino porque está reconocido así en diversos documentos internacionales, en tratados, en convenios de los cuales el Perú ha suscrito. Bien. Y nosotros creemos que en este caso sí hay una intención de deslegitimar y de tergiversar los contenidos y los alcances de esta norma, y por eso creemos que eso es más que una oposición seria, una posición que puede resultar hasta ciertamente caprichosa. Tergiversar, ¿no?, esta ley de alimentación saludable. Vamos a preguntarle a Karina Seminario si piensa lo mismo. Buenas noches, Violeta, muchas gracias por la invitación. ¿Se estaría tergiversando? Quienes quieren replantear esta ley están tergiversando el fondo, digamos, lo más importante de este reglamento. Está por encima de los caprichos empresariales, ha dicho Foro Salud. En primer lugar, quisiera señalar que considero y aplaudo que el Estado se involucre en los temas de salud. De hecho, es verdad, 1 de cada 4 niños padece de sobrepeso y obesidad, y es un problema tangible. Nadie niega eso, ni nadie está en contra de esto. Pero sí considero que debería replantearse la forma de atacar este problema. Creo que la intención está, pero las formas que se están adoptando no son las más adecuadas. Este no es un tema que se va a solucionar con las prohibiciones y con las coerciones. Creo más bien que con una buena educación podría atacarse el problema de una forma mucho más eficiente. Creo que de todas maneras el Estado tiene que tener este tema muy en cuenta, pero son quienes alimentan a los niños y a los adolescentes, los padres que están a tutela y a cargo de los mismos. Entonces, es un tema, como vuelvo a repetir, meramente educativo. Si tuviéramos una política de educación
en la que las personas supieran cómo alimentarse y no simplemente prohibir alimentos que hayan tenido este proceso de industrialización sin tener en cuenta que esto no es el único contenido nutricional en la dieta de un niño o de un adolescente. Creo que se solucionaría el problema de una forma más acertada. Pero ¿de qué manera se estaría generando una prohibición con esta ley? Por ejemplo, el tema de los kioscos saludables. Creo que es una muy buena iniciativa, pero podría, en vez de retirarse casi el 95% de lo que se vende en estos kioscos, promover la nutrición de otra manera. Por ejemplo, poner a nutricionistas en los colegios como hay psicólogos y como hay maestros y una plana docente, o promover en la currícula de los colegios que se lleve un curso de nutricionismo, o que el Estado intervenga, sí, que el Estado intervenga, pero implementando políticas de información más que todo, y no de prohibición como he señalado hace un momento. Prohibición y no información, nos comenta Karina Seminario. ¿Qué opina al respecto Alexandro Sacco? Bueno, en el único caso en el cual sí se limita la oferta de estos productos no saludables es en el de los colegios, por una razón sencilla. Si se le informa a los niños, si se les educa, etcétera, y van a un kiosco donde el 95% de los productos son justamente estos productos no saludables, entonces no hay opción. Por eso, en los establecimientos educativos es el único lugar donde sí se limitaría esto. En ningún lugar más se prohíbe absolutamente nada. No se prohíbe acá. Lo que se hace, lo que se exige es informar. En el Ecuador, aquí está esto, lo puede ver todo si lo pueden ponchar. Perfecto, porque aquí está. En el Ecuador, los mismos productos que se venden en el Perú tienen este etiquetado que señala sus valores, ¿no es cierto? Aquí está, galletas conocidas, la misma fábrica que lo fabrica en Ecuador, ahí sí le pone sus contenidos nutricionales. ¿Y qué pone en ese cuadrito, por ejemplo? Acá en este cuadrito pone si tiene un Ecuador. nivel alto, medio o bajo de sal, grasa o azúcar. Entonces, es información. Es información. Entonces la pregunta que surge es, ¿por qué los ecuatorianos tienen el derecho a informarse? No solamente los ecuatorianos, sino muchos países del mundo, y nosotros no podemos tener el mismo derecho. ¿Cuál es el criterio? No hay ningún criterio real. Además, el asunto es que estos alimentos está largamente evidenciado. O sea, acá no hay que inventar la pólvora. Tiene años y años de estudio. Así como hace 40 años decían que el tabaco no hacía daño, y eso se derrumbó como un castillo de naipes, lamentablemente todavía ahora se señala que estos alimentos altamente procesados no hacen daño, pero sí hacen daño. Y así como en los kioscos de los colegios no se puede vender cigarrillos ni alcohol, también en algunos casos el Estado tiene que poner las cosas en claro y señalar que hay información que nosotros debemos conocer para que la gente opte. Si la gente ve en un producto como estas galletas o como otras que hay alto contenido de grasa, de sal o lo que fuese, y dice, bueno, yo lo consumo, es mi riesgo, perfecto. Pero si no, entonces está en el derecho de salud. Además, el tratamiento de las enfermedades no transmisibles es carísimo. Tratar un cáncer, tratar una diabetes, tratar una hipertensión, tratar una insuficiencia renal que tiene relación muchas veces directa con esto, no lo paga la industria. Esto lo paga el Estado. Entonces el Estado tiene la posibilidad y tiene la obligación de proteger a los niños y a la gente para que haya una adecuada información y que se conozca de qué estamos hablando. ¿No sería interesante que la industria de alimentos pueda especificar el contenido de los productos que ofrece, no solamente a los niños, sino también a los adultos? Porque, bueno, como nos ha dicho Alexandro Sacco, estamos hablando de información, y en cuanto a la prohibición, en realidad es una restricción con respecto a la venta de ciertos productos en los colegios. ¿Cuál es tu posición? Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo y a favor de la información acertada en el rotulado de los empaques. Me alegra mucho que hayan tocado el tema de Ecuador, más bien porque justamente sus etiquetas sí informan. En sus etiquetas vamos a encontrar una escala llamada semáforo, en la que encontramos información sobre la concentración baja, media y alta de los niveles de azúcar, sodio y grasas que contienen los alimentos. Entonces, un consumidor sí va a poder diferenciar entre qué es lo que es bueno y qué no es bueno para su salud de acuerdo a estos parámetros. Pero
de la lectura del reglamento solamente encontramos un cuadro en el que se señala el nivel de azúcar, sal y grasas saturadas, que dicho sea de paso, es mucho más restrictivo que el caso ecuatoriano, muchísimo más. ¿Por qué? Y que porque los niveles, no se hace la diferencia entre la concentración baja, alta y media, simplemente se pone un estándar y además solamente se pone el tema recomendable. Entonces, ¿cómo una persona va a poder discernir entre qué es lo que es recomendable para su dieta diaria? Porque tenemos que tener en cuenta también que, de nuevo, es un tema educativo y de información, porque nadie sabe cuánto debe consumir, cómo lo debe consumir, en qué frecuencia lo debe consumir. De la lectura de esta información estoy segura que nadie va a poder entender e informarse. Más bien yo he tenido que consultarle a una nutricionista, a Ale Lagui, para que me aclare el tema, porque quién sabe si es algo recomendable o no, 2.5 por 100 mililitros de bebidas. ¿Quién sabe cuál es esa cantidad? ¿Por qué no se ponen porciones? ¿Qué es lo que consumimos? ¿Qué es lo entendible? ¿Por qué no se pone en cucharaditas o algo un poco más accesible a la población? Porque Bien. estamos hablando de una población, no es gente especializada en el tema. Es momento de irnos a una pausa, pero vamos a regresar para precisamente especificar este punto, ¿no? Si es una porción, si es miligramos, cómo se estaría trabajando el tema de la información, ¿no? El rotulado en los empaques. Bien, es momento de una brevísima pausa, pero ya volvemos con más en Debate y Diálogo. Hemos escuchado algunos datos interesantes, no solamente sobre esta ley, sino también sobre los que piden replantear esta norma, ¿no? Por ejemplo, la Sociedad Nacional de Industrias ha mencionado que la norma generaría informalidad en la producción de alimentos y bebidas, porque pueden tener restricciones a la hora de la venta. Bueno, vamos a preguntarle a Alexandro Sacco sobre este punto, pero también sobre el punto que mencionaba antes de la pausa Karina Seminario, ¿no? Sobre la información, sobre los límites, bajos, los límites altos, porque no hay una información sobre las porciones en relación con el azúcar, con el sodio, con las grasas saturadas, ¿no? De los alimentos. Bueno, lo que dice la Sociedad Nacional de Industrias no es exacto, ¿no? Hay que ser claros, están defendiendo su negocio y están en el derecho de defender su negocio. Y el gobierno está en toda la obligación de defender la salud y el presidente de la República, porque este es un compromiso del presidente de la República. Recordemos que la ley se promulgó con una ceremonia especial en la cual participó el mismo presidente de la República en un colegio como acto simbólico. Estamos ante una epidemia mundial. Esto no es capricho de un congresista ni afán de regulación. Aquí la gente se está muriendo. 28 millones de personas se mueren al año por este tipo de enfermedades que tienen relación directa con esto. Entonces tenemos que hacer algo. Y en el caso de los parámetros son los recomendados por la OMS y la OPS. La forma de describirlos, bueno, eso se puede discutir, se puede plantear, pero la información tiene que estar clara. O sea, el problema no es el etiquetado, el problema es la obligación de informar a la gente, porque ese es un derecho que nosotros tenemos. Y que afecte la publicidad, sí va a afectar la publicidad, porque la publicidad sí va a tener que tener algunos criterios, pero ahí viene el otro gran tema. ¿Cuánto es la publicidad de la llamada comida chatarra en la televisión? ¿Cuántos millones de dólares ingresan a la televisión comercial por la publicidad de este tipo de comidas? 22 millones de dólares mensuales en el año 2012. Multiplica esto por 12 meses. En el año 2012 ya estábamos en 280 millones de dólares anuales. Hay un negocio de los medios de comunicación de los medios de comunicación comerciales, no de este canal, que es un canal público. Por eso estos debates no se pueden dar abiertamente en los grandes medios de comunicación comerciales. Bien, usted ha lanzado una hipótesis. ¿Qué piensa acerca de esta hipótesis, Karina Seminario? Que hay una tergiversación en cuanto a esta información, porque es un negocio, ¿no?, de la industria publicitaria, de las empresas de publicidad, de las empresas de alimentos, de los medios de comunicación. ¿Qué opinas? De hecho, discrepo en tanto puede haber mucha publicidad. De todas maneras, la publicidad, su fin es vender, pero quienes deciden comprar son los padres, quienes deciden alimentar de alguna forma
u otra a sus hijos son ellos mismos, son quienes tienen la tutela de ellos. Y si no tenemos padres educados, si no tenemos niños que sepan comer, evidentemente no van a tener una buena dieta y van a seguir los índices de obesidad aumentando y aumentando con el paso del tiempo. Y además, el tema de los alimentos procesados creo que ha sido mal abordado por la norma, porque no está enfocada en realmente combatir el problema. El 9% de la alimentación, de la dieta de un peruano, porque no hemos tampoco contado con estudios fehacientes y recientes que acrediten cuál es el estado y el componente alimenticio de un peruano para elaborar una norma así. El 9% de la alimentación proviene de esos productos procesados. Entonces, ¿qué hacemos con el resto? ¿Por qué nadie ha regulado ni ha hablado al respecto? Un niño no va a dejar de engordar si deja de comer alimentos procesados, porque la alimentación básica es el desayuno, el almuerzo y la comida que este niño ingiere y que no necesariamente es adquirida en un kiosco del colegio. Además, si no hay educación, ¿de qué sirve que al niño se le quite la golosina que adquiere en el kiosco si el padre le va a seguir mandando comida muy calórica, o el niño en el kiosco de la esquina, porque ya no está en el colegio, va a poder seguir comprando estos productos? Entonces, ¿cuál es la solución? Yo creo que esa no es. ¿Qué nos dice Alexandro Sacco? La publicidad, como todo, tiene que tener límites. La publicidad no puede engañar, y lo que se hace es engañar con productos que se dice que son nutritivos y no lo son, y son todo lo contrario. Es más, las mismas organizaciones de la Sociedad Nacional de Industrias hace unos años acordaron en compromisos a aceptar las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en relación a la publicidad, que están todas las firmas, pero no lo han hecho, pues. Ese es el problema, es que no lo han hecho. Y aparte, otro asunto es que no se debe confundir la comida, estos productos altamente procesados e industrializados con toda la demás gama de alimentación, ¿no? Porque a veces se tiende a decir, pero entonces vamos a afectar, hasta se llegó a decir en un momento, la comida peruana, no vamos a poder comer anticuchos, pollo, la verdad no tiene nada que ver. Son, como se dice en el lenguaje común, papas con camote. Acá lo que se está haciendo es identificar productos altamente procesados que tienen una relación directa con la afectación de la salud y las enfermedades no transmisibles, que matan en el mundo a 38 millones de personas por año, que están creando una epidemia en relación a la obesidad, y esto tiene que tener una respuesta pública del Estado, y hay que regular, sí hay que regular. En el país hay organismos reguladores de la luz, de la electricidad, de los bancos, de la salud, etcétera. La regulación no es ningún impedimento. Estados Unidos ha prohibido en las escuelas este tipo de alimentación. En otros países el debate también se está dando en este sentido. Entonces, ¿por qué en el Perú queremos ser, también como dice un dicho, más papistas que el Papa? Tenemos que defender nuestros intereses, porque al final de este asunto es un asunto económico. Al país le cuesta muchísimo tratar las enfermedades crónicas y degenerativas, y lamentablemente esto tiene relación directa con este tipo de alimentación. Entonces, lo que hay que decirle a los señores industriales es, bueno, señores industriales, ustedes están en todo su derecho a hacer su negocio, pero los límites los pone la ley. Las políticas de salud las dicta el Ministerio de Salud. No las dictan ni los laboratorios, que quieren poner a los medicamentos los precios que quieren, ni las dictan tampoco las industrias que en su interés quieren seguir ganando dinero. Karina Seminario, ¿no? Mencionabas que para ti no era esta la solución, que la regulación no soluciona los problemas de salud pública relacionados, por ejemplo, con la obesidad en este caso. Después de haber escuchado al señor Alexandro Sacco, ¿continúas pensándolo? Sí, por supuesto. Continúo pensándolo y continúo señalando que el problema nuevamente está siendo mal enfocado. No son las grandes industrias las causantes de la obesidad de los niños. No son las grandes industrias las que les meten los productos que venden por donde sea. Son los padres quienes las adquieren. ¿Y por qué las adquieren? Porque no tienen información, no tienen conocimiento, no saben cómo armar una lonchera escolar, no saben cuál es el balance que deben tener sus hijos a la hora de alimentarse. El Perú es un país que se alimenta de carbohidratos. Todo el principal aporte calórico es el arroz y la papa. ¿Qué proceso tienen estos alimentos? Ninguno. Y sin embargo van a engordar a las personas, por supuesto.
De nada sirve que coma productos saludables como por ejemplo un montón de granolas si igual me voy a engordar. Es un tema calórico de conocimiento y de cantidades y porciones que nadie tiene conocimiento y que se está satanizando a la industria y a un sector cuando por el contrario el Estado debería tener una actuación de liderazgo e incluir a todos los participantes de este problema como son los niños, los adolescentes, los padres, los maestros y además a las industrias para que todos conjuntos podamos llegar a una solución más efectiva. Para terminar, una breve conclusión, Alexandro Saco, se está satanizando a la industria, lo ha dicho Karina Seminario. No tiene nada que ver una papa, un camote, un arroz, el arroz, con un producto altamente industrializado. Uno sale de la tierra, naturalmente, y es cosechado, y el otro sale de una máquina en la cual se le han metido una serie de componentes y procesos. No tiene nada que ver, son cosas completamente distintas. El alimento natural y el alimento altamente procesado e industrializado. Entonces, ese es el tema, son cosas distintas, y acá lo que estamos hablando es de ese tema, y también la ley incorpora toda una promoción de estilo de vida saludable, de actividad física, etcétera, ¿no? Hay Entonces, una propuesta educativa. También se incorpora una propuesta educativa. El problema es que, lamentablemente, se ha entrampado la reglamentación porque el encargo de la ley le dice, y aquí está la ley dice que el Ministerio de Salud debe elaborar el reglamento, pero después de unas semanas apareció un decreto de la Presidencia del Consejo de Ministros de aquella época en la cual creó una comisión en la cual se le dio parte a la industria también y a otros, y esto se ha entrampado. Y hace 2 años estamos en esta discusión que no podemos tener el reglamento, pero sí ya tenemos los parámetros. El Ministerio de Salud hace 3 o 4 semanas ha publicado los parámetros y desde nuestro análisis ya estos parámetros deben ser de aplicación. Debe ser de aplicación inmediata para que justamente la ley se dé y protejamos a los niños y niñas de esta comida que hace daño. La OMS dice que en realidad este tema lo tiene que ver solamente el sector salud. Claro, como corresponde. Bien, muchísimas gracias Alexandro Saco, coordinador nacional de Foro Salud. Nosotros nos vamos a una pausa, pero regresamos para seguir hablando de este tema. Escríbanos a nuestras redes sociales. ¿Ustedes creen que se debe replantear este reglamento, la ley de la alimentación saludable? Pausa y regresamos.